Acá tengo la tabla que es de fácil manejo para poder hacer búsquedas. Esta tabla primero parte de un problema de investigación. En este caso, acá hay un usuario que necesita conocer las actualizaciones sobre la reconstrucción con colgajo de dorsal ancho. Entonces nosotros, para poder trabajar bien esta necesidad de información que puede derivar a una investigación o que puede derivar a un bagaje más amplio sobre el tema para un profesional, yo armo una tabla donde yo lo primero que planteo es la pregunta clínica. La pregunta clínica más utilizada es la pregunta PICO, que ocupa el problema o la población, la intervención, la comparación y los outcomes, que son los resultados que uno espera encontrar. Entonces, vamos eh, utilizando este problema para formular la pregunta clínica. El primero, ¿cuál es el problema? Si yo miro esto, digo actualizaciones sobre reconstrucción con colgajo dorsal ancho, el problema no es la reconstrucción, esa vendría a ser la intervención que yo voy a aplicar. Acá hay personas, pacientes que necesitan reconstrucción. Ese es el problema. Entonces el problema no se ve a simple vista, pero es la base de por qué se necesita esto. Entonces yo planteo mi problema que hay pacientes que necesitan una reconstrucción. ¿Cuál es la intervención? Acá está clara. La intervención es una reconstrucción, obviamente quirúrgica, ¿cierto? Con colgajo dorsal ancho. Luego, comparación, acá no se está comparando. La comparación en la pregunta clínica no es necesaria. Hay investigaciones donde esperan comparar, por ejemplo, actualizaciones sobre reconstrucción con colgajo de dorsal ancho o con colgajo de otra área del cuerpo. Entonces, si tú quieres comparar, aplicas la comparación. En este caso no la hay. Y los outcomes, en el fondo lo que me están pidiendo son las actualizaciones. ¿Qué hay en la literatura con respecto a esto? Listo. Entonces, en este caso, estos outcomes son relevantes, pero no vendrían a ser una keyword. Aún así, yo le puse actualizaciones para tenerlo presente. Acá es súper importante que de esto que yo tengo segmentado como los elementos de mi pregunta clínica, yo saque las palabras claves. En este caso, reconstrucción, ¿cierto? La reconstrucción. Pacientes también podría ser una, pero no es tan relevante, porque en este caso cuando yo aplique la intervención, obviamente que va a ser en pacientes. Entonces hay algunas keywords que son un poco, están implícitas, ¿ya? Entonces en este caso la intervención, no existe eso como keywords, pero sí lo puedo segmentar. Reconstrucción ya lo tengo, dorsal ancho, claramente, y colgajo. Yo podría decir colgajo de dorsal ancho, pero ya es como una oración. Es preferible separar. Colgajo es una y dorsal ancho es, cierto, un músculo. Ya. Luego comparación. No hay actualizaciones. Dijimos que eso era una ayuda, pero no era una keyword. Luego yo traduzco. ¿Por qué es importante traducir? Porque si yo me voy al DEX, que es el tesauro del área de la salud en español, yo puedo ir con estas palabras, pero si yo me quiero ir al MECH, yo necesito ir con palabras en inglés. Ahora el DEX me va a ayudar a encontrar palabras en inglés porque tiene 3 tipos de idioma, inglés, español, portugués, y yo podría buscar en español y con el concepto en inglés irme al MECH si es que está. Pero es súper importante porque a veces yo traduzco y no está en el text y me tengo que quedar con este concepto porque es lo que tengo, ¿ya? No todo está en el DEX y en el MECH, ¿ya? Porque acuérdense que los tesauros médicos, DEX o MECH, van controlando los lenguajes que ya están súper posicionados en la literatura médica. Entonces conceptos nuevos como a lo mejor voy a hablar al azar, pero por ejemplo, bullying, son conceptos muy recientes, entonces lo más probable es que a lo mejor ni los encuentres en los tesauros médicos porque se van nutriendo de la literatura que está más que consolidada. Entonces, por ejemplo, a lo mejor déficit atencional está, cuando dijeron que ya no existía, se sacó, no lo sé, pero todos los tesauros médicos van incluyendo y sacando términos según lo que la literatura va asumiendo como el lenguaje controlado
único e ideal de utilizar, ¿ya? Entonces, son tesauros que están muy en movimiento, pero tampoco toman todos los términos muy recientes. Bien, entonces, en este caso, muchas veces, si es que no están en los tesauros, es súper importante tener los conceptos en tu lenguaje natural en español y en inglés también, porque es súper importante que tú busques en recursos electrónicos que están en otro idioma. No necesariamente busques en bases de datos que están en español, como Cielo, como Redalic, ¿ya? Entonces, la traducción es importante. Dorsal ancho, ¿ya? Y en este caso yo traje este concepto que es como el concepto en latín de dorsal ancho. Lo debí haber puesto acá arribita, también lo puedo poner abajo y arriba porque esto no se traduce, esto es como, no se mueve, es el concepto original de cómo se llama el músculo. Esto lo encuentran en un atlas de anatomía, ¿ya? Entonces, luego tienes colgajo y tienes su traducción. La comparación no hay y los outcomes no es una keywords. ¿Ya? En este caso no es una keyword. En el caso de tu pregunta clínica, sí, a lo mejor sí, tus outcomes son palabras claves, a lo mejor sí tienes que incluirlo, pero en este caso de mi pregunta de investigación no es relevante. Bueno, me voy al DEX. Ya, para irme al DEX es tan simple como que yo me vaya a Google y busque los descriptores de la ciencia de la salud y consulto en DEX. Hay diferentes formas de consultar al DEX y la que más me gusta a mí es permutado porque puedo buscar como la raíz de la palabra. Entonces en este caso yo tengo dorsal, voy a buscar en español, dorsal ancho y vamos a ver si está. No está. Voy a buscar por dorsal solamente. Dorsal, ¿qué hay de dorsal? Dice que hay 18 resultados. No, no hay nada que me sirva. Habla de dorsal, pero diferentes aspectos del dorsal que a mí no me sirven. Entonces, no está. Vamos a ver si está este. Vamos a buscar. Tampoco está. Entonces, dorsal ancho no está y colgajo está. Es un colgajo quirúrgico, ¿cierto? Entonces vamos a ver, mira, colgajo quirúrgico, mostrar, y es surgical flaps, en español, colgajos quirúrgicos, lenguas de piel o tejido subcutáneo, algunas veces incluyendo músculos separadas de las partes subyacentes, aunque todavía unidas por una de las extremos, ya me sirve. Esto es, lo copio y acá lo tengo, ¿cierto? Entonces, de todas estas palabras, solamente el colgajo tiene su DEX controlado, dorsal ancho no. Por lo tanto, acá me serviría esto, esto y esto, ¿ya? Que es como esto lo controlado y esto el lenguaje natural y traducido. Vamos al match. Yo ya había hecho la búsqueda, pero la vuelvo a hacer con ustedes. El match me voy a PubMed. Ya escribo PubMed en Google, me lleva a PubMed y acá tengo diferentes bases de datos. Acá tengo la base de datos Match. Y yo busco, no puedo buscar en español, puedo buscar con mis términos en inglés y puedo buscar con mis términos controlados también. Entonces en este caso voy a empezar buscando dorsal ancho. Vamos a ver si está. No existe. No existe, dice no hay términos, no aparece nada. Entonces ya el dorsal ancho no está. Veamos si es que está en su término original. Me dice, no se alcanza a ver bien acá la pantalla, pero me dice que músculos de espalda superficiales, la capa superior de los músculos de espalda cuya función es mover la escápula, bla, bla. Entonces, esto es el dorsal ancho.
Yo apliqué el traductor de Chrome, por eso lo estoy leyendo en español, tomo el concepto y ya tengo dorsal ancho en Match. Tengo el concepto. Además, cuando yo lo busco en Match, me ofrece acá otras entradas al término y puedo mirar, voy a tratar de achicar la pantalla para que lo puedan ver. Ahí. Entonces tengo otras entradas que también me podrían servir como alternativas para dorsal ancho, ¿ya? Y puedo guardarlas también como sugerencia. Ahora voy a traducirlas porque no todas te sirven, porque los tesauros es jerárquico. Músculo de espalda, escápula del elevador. Mi desconocimiento sobre el dorsal ancho no me permite tener claridad si todo me sirve, pero cada persona en su área experta y podría analizar si es que todo esto te sirve. Entonces, de todas formas, igual tú lo puedes guardar en inglés, ¿cierto? El español te sirve para solamente entender su traducción y yo lo voy a guardar igual acá, en Match. ¿Y qué otra cosa tengo? Ya tengo listo resuelto el dorsal ancho. Ahora voy a ir con el colgajo. Voy a buscarlo si es que está también acá y qué otras posibilidades me da. Ya lo tenía en Dex, que era Surgical Flaps, y voy a buscar. Y lo encontré. Me dice que fue introducido el 80 y ahí está la otra entrada. Lo mismo, tomo las otras entradas y acá está el Surgical Flaps, listo. Lo tengo. Ahí tengo de una sin, porque esta pregunta clínica fue bien escueta. Tenía muy pocos elementos para poder trabajar, pero aún así, fíjense que trabajando con mis keywords, la traducción, el DEX, el MET, yo saco un abanico bien amplio de posibilidades. Y lo interesante es que todos estos términos, los que están controlados, son los más relevantes porque aquí en Moscú, en Arabia, en Palestina, en España, en Francia, cuando hay estudiantes o personas que tienen los mismos intereses investigativos que uno, va a dirigirse a estos tesauros y van a unificar términos de una sola vez, ya evitando sinonimia, evitando dialectos, evitando errores idiomáticos. Eh, Eso es lo interesante de los tesauros. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es armar una estrategia de búsqueda. Las estrategias de búsqueda se arman con los operadores booleanos and, or, not. And, or, not. Y la frase exacta. ¿Cómo funciona? El AND une ideas diferentes, no son similares. Por ejemplo, célula madre y cáncer son diferentes y tú quieres que ambas estén dentro del mismo documento, AND. El OR une similares, por ejemplo, estos son similares. Entre ellos son similares. Ya, si yo quiero que ambos estén o todos estos estén dentro de una misma búsqueda, yo los uno con OR. El NOT excluye. Quiero cáncer, no cáncer al páncreas. NOT. Cáncer, NOT. Cáncer al páncreas. O cáncer pancreático. Y la frase exacta, tú ahí introduces algo que tenga más de una palabra. Por ejemplo, en este caso, la misma palabra surgical lobes, tú la pones en comillas y te va a buscar ese concepto. De otra manera te lo podría buscar por surgical y por flap por separado. Entonces, todos los motores de búsqueda funcionan con esta lógica. Y tú lo que puedes hacer es ocuparla a tu favor. Y en este caso vamos a trabajar con PubMed, ocupándonos a nuestro favor. Me voy a ir a PubMed y salgo de la data mesh y acá pongan atención porque vamos a ocupar todo el tiempo que dedicamos para buscar todas estas palabras. Ahora va a surgir efecto porque vamos a hacer búsquedas, ¿ya? Lo primero, comentarles que el PubMed tiene una búsqueda simple que es esta, donde yo tengo un término y aprieto y me lleva a los resultados que son los documentos, ¿cierto? Y ahí están los documentos que son las publicaciones científicas asociadas a este término. Pero también tiene el Advanced Search, que es como la búsqueda avanzada, donde yo voy armando combinaciones con la lógica de Boole.
and, or not y frase exacta, que es la casilla. Yo ya tenía una búsqueda, así que antes de empezar a hacer esto con ustedes, voy a empezar a borrar todo lo que tenía para que esto no estorbe visualmente, ¿ya? Y comentarles que esta forma de buscar puede tomar un poco más de tiempo, pero es súper específica y es usar al máximo el potencial de una base de datos súper potente como es PubMed. Entonces, yo ahora tengo acá la base y me voy a ir a mi tabla que preparé y voy a ir sacando los conceptos. Recuerden que en PubMed ustedes tienen que buscar en inglés. Entonces vamos con lo primero. Encontré dorsal ancho o sea, traducido está, pero lo encontré en los tesauros. En el DEX no está, pero en el MESH sí está. Entonces en este caso yo voy a tomar los elementos del MESH. Voy a tomar el concepto de dorsal ancho y lo voy a agregar a mi historia. ¿Ya? Me dice que hay 1030 resultados. Si yo me voy ahora, lo presiono, me muestra los 1030 estudios que incluyen este concepto. ¿Ya? Bien. No me sirve así. Necesito seguir agregándole conceptos. Vuelvo acá. ¿Cómo volví? Lo repito. Puedo mirar los resultados y me voy a Advanced Search y vuelvo acá. ¿Ya? Puedo hacer eso cuantas veces quiera. Bien, entonces me voy a mi tabla y digo, ¿qué otro término? Puedo sacar estos términos de acá o volver acá atrás y decir, mira, voy a trabajar además con la traducción, porque pueden haber muchos estudios que también digan dorsal ancho. Entonces tengo un controlado, un lenguaje natural traducido, agrego. Y me dice que con dorsal width hay 1211. O sea, tengo documentos, estudios con este concepto 1200 y acá tengo 1030 con este. Entre ellos pueden estar combinados, no lo sé, pero por lo menos ya hay. Ya tengo la seguridad que hay. Y además voy a ocupar este, porque este es como la base, entonces traspasa la frontera idiomática, algo debe haber. ¿Vean la diferencia? Muchos estudios lo llaman de esta manera el dorsal ancho. Estos tres son dorsal ancho. Son tres. Los tres los he buscado de forma separada para poder referirme exactamente a lo mismo, dorsal ancho. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es ocupar el operador booleano, OR. ¿Para qué? Para juntar esto. ¿Y cómo lo hago? Acá, donde dice Search, tú aprietas el botón izquierdo de tu mouse o de tu... bueno, yo estoy ocupando un notebook, pero el botón izquierdo, ¿cierto? Y tú apretas otra vez el OR. Fíjate que ahí agrego el OR, ¿cierto? Pero agrego con AND. A ver, ahí tiene que estar. Agreguémoslo de nuevo. Lo voy a borrar. Otra vez. OR. OR. Ya, ahí lo agrego. OR. Ahí está. Fíjense que es estos tres con OR. Tenés que fijarte que quede con OR, ¿ya? OR. Y lo agrego a la historia. Acá ya tengo un subconjunto y fíjate los resultados. Acá me juntó todo. Y me lo juntó bajo el concepto de dorsal ancho. Listo, tengo resuelto el dorsal ancho. Perfecto. Entonces ahora me voy a buscar colgajo. Colgajo. Entonces vamos acá. Colgajo flap. En DEX era surgical flaps. Tomo el concepto en DEX. Lo agrego. Me dice que hay 63.000 y algo, wow, bastante material. Luego miro acá, ¿qué más hay con surgical? Acá.
tengo surgical flap. Voy a tomar este. ¿Ya? Y voy a jugar con dos sinónimos del concepto. Lo adhiero a la historia. Listo. Tengo 64.000 de este, 63.000 de este. O sea, hay literatura. Y hago exactamente lo mismo. Lo uno con O y me quedan unidos. Lo agrego a la historia. Y acá tengo otro subconjunto. Este con el colgajo y este con el dorsal. Perfecto. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría representar la reconstrucción. Y vimos que en Match era reconstructive. ¿Lo vimos en Match? No lo alcanzamos a revisar, ¿ya? Pero revisémoslos. Revisémoslos. Voy a abrir una pestaña diferente para irme a Match, para que no se desordene esto. Me voy a ir a Match a buscar este concepto que no lo había buscado con ustedes. Acá está. Esto es. ¿Por qué sé qué es? Porque se los voy a mostrar. Fue introducido en el 98, se los muestro en español. Procedimiento quirúrgico reconstructivo, procedimiento utilizado para reconstruir, restaurar o mejorar estructuras defectuosas, dañadas o faltantes. Perfecto. Fue introducido en el 98 y estos son todos sus sinónimos. Volvamos a mostrarlo en inglés. Me sirve absolutamente. Ese concepto, más estas entradas que no las había agregado, yo la tengo como alternativa adicional en mi tablita. Ahí está el concepto y están las entradas. Entonces, este concepto yo ya lo voy a agregar en mi búsqueda. Adherir a la historia. Wow, hay bastante, ¿cierto? 204.345 documentos asociados a este concepto. Y pongámosle un sinónimo. A ver, busquémosles cuál nos podría servir. Este. Es lo mismo, solamente que está sin S, sin plural. Busquemos otro. Cosmético, reconstructivo. No, son muy... A ver, cosmetic. Este no es cosmético. Ya, fíjense que hay uno que tiene coma, eso igual te lo ofrece Match, te ofrece algunos con coma, sin coma. Pongámosle con coma, a ver si nos da exactamente lo mismo. Si nos da exactamente lo mismo, no nos va a servir. Nos da exactamente lo mismo, fíjense, con coma o sin coma. ¿Ya? Entonces, este lo vamos a dejar. A ver, busquemos uno más que nos podría dar alguna diferencia de resultado. Ya, pongámosle el cosmético, que es una reconstrucción cosmética. Ya, ahí es diferente. Entonces yo acá lo que puedo hacer es con este que me hace ruido, aprieto y lo delete, eliminar. Acepto, sí, lo saco. Y me quedan visiblemente más ordenados. Entonces estos dos, ¿qué hago? Los junto, lo mismo. Presiono, presiono, tengo juntos, separados por tengo un tercer subconjunto. Entonces de todo esto tengo un primer subconjunto dedicado a dorsal ancho, un segundo subconjunto dedicado a colgajo y un tercer subconjunto dedicado a la reconstrucción quirúrgica, ¿cierto? O cosmética, como dice acá. Y yo con esto hago una estrategia. Entonces vamos, así. Tomo este y digo, quiero que esté esto, quiero que esté esto y quiero que esté esto. Las tres representaciones de mi palabra clínica, ¿cierto? En este caso, problema, intervención. Y los outcomes que encuentre me van a servir porque son actualizaciones. Listo, estoy lista. Adherir a la historia. ¿Cuánto me da? 1.656 estudios que juntan los tres conceptos
y me voy a ellos. Está cargando. Y estos resultados son los que me van a servir para mi investigación. Voy a traducir para que los vean. Quirúrgico de intervención de refractario del sitio donante seroma después de la reconstrucción mamaria inmediata del salancho de la aleta. Muy interesante reconstrucción mamaria. Reconstrucción subtotal de la bóveda calvarina utilizando un implante de no sé qué. Fíjense que acá es interesante porque la literatura me va a hablar de reconstrucciones mamarias, me va a hablar de reconstrucciones cabeza-cuello, me va a hablar de reconstrucciones de la mano con el dorsal ancho. Por lo tanto, a mí esta pura búsqueda, estos outcomes, me van a servir para que yo después defina bien mi problema, porque yo después voy a decir, no solamente necesito pacientes que necesitan reconstrucción, yo acá voy a decir, en vista de que hay diferentes reconstrucciones, voy a buscar cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque como hay tanta literatura que me va a hablar de diferentes tipos de reconstrucciones físicas, que yo me voy a tener que inclinar por una y voy a hacer más específica mi investigación. Entonces mi problema va a decir actualizaciones sobre la reconstrucción con colgajo dorsal ancho en cabeza y cuello. Agregué esto y que no es menor porque vuelve mucho más específico mi tema, mi investigación. Entonces, tú puedes empezar una investigación con una idea más abstracta, pero luego la vas afinando con los propios resultados de la literatura. ¿Ya? Entonces, esta tabla que acabamos de hacer, utilizando todo el potencial que tiene PubMed, te va a ayudar a recuperar literatura específica que tú necesitas y lo que más te va a tomar tiempo es hacerlo, pero esto es simplemente una técnica, tú la vas afinando a medida que lo vas integrando, pero tienes que hacerlo porque tienen que pensar algo. En este caso, esta es una búsqueda real que yo estoy haciendo para un doctor y tú ahora lo necesitas para una investigación, pero en un futuro tú lo puedes necesitar para una atención con un paciente, a lo mejor no termina en una investigación, termina simplemente en un bagaje más amplio sobre el tema porque tú necesitas actualizarte. Y no te necesitas actualizar con cualquier cosa, sino con los mejores estudios que existen publicados sobre tu tema y tu necesidad de información. Eso es todo.